Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Eduardo Vilés Rodríguez y este es el video para la tarea 11 de grupos. Y consiste en describir las características, restricciones y elementos de los grupos o clústeres de datos de LabVIEW. Las características son desde que agrupan elementos de diferentes tipos, también eliminan el desorden de cables en el diagrama de bloques, puede tener un color dependiendo de los datos. Un ejemplo son los cables de los errores que son color amarillo. Los clústeres, independientemente del tipo de color del cable, tienen una terminal de datos. Los colores que se pueden llegar a ver son los siguientes: el rosa, que es el más común, y son los clústeres del diagrama de bloques. En este tipo de clústeres es donde se agrupan la mayoría de elementos de diferentes tipos. El amarillo oscuro son los clústeres de error. El café, los clústeres numéricos conocidos como puntos. Estos clústeres pueden conectarse a funciones como multiplicación, suma o raíz, etcétera, para hacer esa operación simultáneamente a los elementos de todo el clúster. Las restricciones que se tienen en los clústeres son que un clúster no puede tener una combinación de indicadores y controles y deben de estar ordenadamente bien. De lo contrario, al momento de conectar un indicador directamente habrá un error. Los elementos son la estructura del clúster, los elementos que lo conforman, el bundle, un bundle, control, el indicador y la constante, y los elementos del grupo de datos que lo conforman en el clúster. Estos deben ser indicadores o controles, no una combinación. La estructura del clúster, los elementos que estén dentro conforman el clúster completo. Fuera del clúster no puede haber nada. Los elementos fuera del clúster no lo conformarán. El interés es el bundle, sirve para desagrupar los elementos y trabajar con cada uno de ellos. Un bundle sirve para crear un clúster o agrupar los datos para crear un indicador. El 5 es el control, es la representación del grupo de datos que se muestra en el panel frontal. El indicador es la representación en el diagrama de bloques del grupo de datos en el panel frontal. Y 7 son un grupo de datos, los cuales estarán en un clúster para ser trabajados en un grupo. Lleven varios datos de errores. Los pasos para crear un clúster y para ordenar los elementos. El primero es crear un BI. Después abrir la paleta de funciones. Abrir la paleta de controles. Seleccionar array, matrix de clúster, seleccionar un clúster y arrastrar al panel frontal. Abrir la paleta de control y abrir numérico y arrastrar un control numérico. Abrir la paleta de controles, abrir string, seleccionar y arrastrar un elemento. Y realizar el mismo procedimiento para agregar más elementos, teniendo en cuenta que solo se puede agrupar indicadores o controles. Para ordenar los elementos, se le da clic a la estructura, clic derecho a la estructura, seleccionar en el menú que se despliega Recorder, Console y Cluster, ordenar los elementos al gusto con la numeración que nos marca y confirmar el ordenamiento en la parte superior izquierda donde se encuentra una palomita.